Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, una oferta más abundante que los años anteriores, hay más vacas, más novillos, salió de la hacienda, que se había retenido en el mes de abril, salió en mayo y está saliendo en junio. Los frigoríficos, especialmente los frigoríficos portadores, están más cubiertos, se vende y dan fecha de carga para dentro de una semana, 10 días. Hay vaca y hay novillo. No se sabe cuánto tiempo va a durar esto. El novillo es un novillo de veranada, muchos novillos de veranada, muchos saliendo del fito, obviamente. Y vaca, se atrasaron los tactos por las lluvias y todo lo que pasó en abril. Todo está atrasado. Los tactos en general, resultados muy buenos. Las oscilaciones que tiene la faena son las oscilaciones. Antes no las tenía tan marcadas. Uno observa con respecto a igual mes del año pasado y ve oscilaciones muy importantes. Pero veamos desde enero. Con respecto al año pasado, un mes fue 7% abajo, enero. Al mes siguiente fue 2% arriba. Tendencia ninguna. Marzo, ¿cómo fue? Igual que el año anterior. En abril, que fue un mes decisivo, 15% abajo. En mayo, 7% abajo. O sea, hay oscilaciones como sucede con la actividad económica, que es muy difícil de interpretar porque hay 2 meses en que parece que la economía, ciertos sectores que están rezagados empiezan a crecer de vuelta y todo eso se frustra y son datos negativos y después aparecen. Con la faena sucede lo mismo, no hay una tendencia. Ahora, esto no nos tiene que impedir ver los acumulados del año. La faena de ganado vacuno en lo que va del año enero a mayo cayó 9,7%. Números redondos, 10%. Significa que si esta tendencia, ya llevamos 5 meses, se mantiene hasta fin de año, vamos a faenar en el orden del 1.300.000 cabezas menos que el año pasado. Y si vamos a carne, moderado por el aumento del peso medio de faena, que lo vamos a tratar, un aumento muy importante en el peso medio de faena, la cantidad de carne es 7,2% inferior a los 5 primeros meses del año pasado. En carne, si lo medimos en carne, estamos en presencia de un año donde la caída de la oferta de carne, que es lo que interesa en definitiva, va a caer 210.000 toneladas con respecto al año anterior. Ya tenemos 5 meses, es una tendencia firme. Lo notable es el peso medio de faena, que en el mes de mayo rozó los 240 kilos. Nunca en la historia hemos tenido 240 kilos. Hubo un pico aislado del peso medio de faena, que no llegó ni por casualidad a esos pesos, los pesos que había hace 50 o 60 años, en el año 72, pero fíjense lo que era la época, un peso medio de faena para aquella época de 217 kilos, un crecimiento notable. En aquella época la interpretación que hubo, que era consecuencia de un programa especial del gobierno, los más veteranos nos acordamos de eso, donde era la doble acción de créditos blandos y desgravaciones impositivas, a hacer novillos pesados, a hacer animales, convertir básicamente novillitos en novillos. Eso tuvo un éxito en su momento, hubo un aumento muy, muy fuerte y después el peso medio se cayó y esto nos encontramos con esta sorpresa. Todas las categorías están más pesadas que un año que 2 años atrás, pero especialmente los novillos, que son los que más kilos aportan a la faena. Vuelvo a repetir, el peso medio de faena en el mes de mayo tocó los 240 kilos, es un salto de 10-12 kilos con respecto a un año atrás. En el resto del mundo se está dando lo mismo, no hemos inventado nada. Uruguay ya está en los 200. Uruguay, el año que acaba de cerrar, los datos que se acaban de conocer, 264 kilos en Uruguay. Brasil está en lo mismo, Australia 300
310 o 315 kilos. En todos es la misma tendencia. Mayor participación de feedlot en la faena, mayor cantidad de animales o mayor cantidad de kilos se le agregan los animales, se extiende y un fenómeno a nivel universal que facilita todo esto, que es que la relación entre el precio del alimento, llámense los granos forrajeros, el costo de la alimentación en relación a lo que vale la carne, las carnes, todas las carnes, pero especialmente la carne vacuna, es muy favorable para agregarle kilos en cualquier lugar del mundo donde vayamos. ¿Esto se va a sostener en el segundo semestre? Sí, pero siempre recordando de que en el segundo semestre, en la primavera, en el principio de la primavera, aparece el grueso o aparece el pico de oferta de los feedlots. Los feedlots de este año están con un récord de ocupación, con un récord, estamos en 2 millones, casi 2.200.000 cabezas, que yo tengo estadísticas de muchos años que empezó el feedlot y yo no tengo un número. Hay años en que se dejó de publicar, pero son años en que la actividad feedlotera era muy menor, porque tuvo oscilaciones también a lo largo del tiempo. Pero estamos superando los récords de ocupación o de cantidad de hacienda encerrada de la seca del 2007, 2008, 2009, que ahí hubo una ocupación masiva porque directamente en muchas zonas del país se había acabado el campo. Tema precios, estacionalidad de los precios de la hacienda. De la hacienda gorda, los últimos 10 años, enero, diciembre, igual 100. Febrero, marzo y abril. Febrero y marzo tienen un índice de 106 para enero, diciembre, o sea, el promedio del año 100. 106 en febrero, marzo. 105 en el mes de abril, 103 en el mes de mayo y 101 en el mes de junio. Sigue cayendo, en julio 98, en agosto 99, en septiembre 95 y en octubre toca, de acuerdo a la estacionalidad de los últimos 10 años, los precios reales de la hacienda en el mes de octubre tocan, para enero, diciembre igual 100, tocan un piso de 90. Se recuperan a 96 en noviembre, y a 100 en el mes de diciembre, 99 en el mes de enero y ya empiezan a subir para tocar, vuelvo a repetir, lo que siempre se da. Esto es una estacionalidad de 6 años. Lo que estamos viendo es que efectivamente este año se tocó, como mostraba la estacionalidad, un precio máximo en febrero o marzo y después por diversos motivos esos precios no se sostienen y van descendiendo. Es decir, ¿cuál es el piso que se da todos los años, por lo menos en los últimos 10 años se da, y esta estacionalidad está cada vez más marcada. Salvo que suceda algún fenómeno como un proceso de incertidumbre enorme que restringe la oferta y los precios suben y los precios se disparan, salvo algún problema institucional, votaciones, devaluaciones, inminencia de devaluaciones, apuesta apuesta del mercado que va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero salvo eso, los precios reales de la hacienda tocan, de acuerdo a la estacionalidad de los últimos 10 años, muy marcada, muy regular, tocan un piso o un techo en los meses de febrero-marzo, ceden levemente en abril y después ya empiezan a bajar ininterrumpidamente. La diferencia entre los 106 puntos de febrero-marzo y el piso de 90 puntos es una diferencia que ha movido a mucha gente a modificar sus políticas de venta de Hacienda, por si todos los años se da, y todos los años, y este año parece que se va a dar también, en que los precios de febrero-marzo son notablemente superiores a los de los 6 meses posteriores, se toca un piso en el mes de octubre y de ahí vuelve a crecer. ¿Cómo son las relaciones hoy? ¿Cuál es la participación de la exportación bajo el supuesto de que se están exportando 70 a 75 mil toneladas mensuales? Hoy la exportación es el 30% de la oferta de carne se destina a exportación, el 70% al consumo. El consumo, de acuerdo a los datos, la oferta de carne, no producción, la oferta de carne, el resultado de la faena de los últimos meses, lo que está dando, uno le quita la exportación y hace un análisis muy, muy, muy elemental de cuánto se estaría librando al consumo interno y da el consumo interno, que sigue siendo el 70-71% de la demanda total, da 41-42 kilos
de consumo interno. Recordemos que en algún momento muy circunstancialmente llegamos a consumir 100 kilos, cerca del 50, y después hemos ido perdiendo 5 o 10 kilos por década hasta llegar a la situación actual que nos lleva a esta distribución unas 950 mil toneladas exportadas, unos 41, 42 kilos. Esto cambia, con los meses cambia. Hay meses que parece que la exportación va a batir sus propios récords históricos de 950 mil toneladas. Hay meses que falta materia prima, faltan novillos, los precios no cierran, China se retrae, los precios de China, que es la mitad de lo que exportamos, se retraen y bueno, y entonces todos los pronósticos se caen. Pero daría la impresión que esto está estabilizado en un consumo per cápita del orden de los 41 o 42 kilos. Siempre hemos pensado que esto es un piso, pero resulta que después pasan cosas y resulta que esto viene cayendo el consumo interno, básicamente porque el poder de compra de la exportación en ciertas categorías es superior y la carne se exporta. El feedlot, vuelvo a repetir, va a tocar el máximo histórico en julio o en agosto. Como todos los años, es una estacionalidad absolutamente marcada. Ya estamos en niveles más altos que los récords, o sea que si podemos esperar que a partir de este dato de casi 2.200.000 cabezas de principios de junio, en algún momento de julio o agosto vamos a llegar a los 2.200.000, con una particularidad que la estamos viendo todos, que es que se está dando en todo el mundo, dicho sea de paso, que es que los animales están en los corrales más tiempo que antes. Por decirlo gráficamente, como me dijo un vendedor, una persona que conoce mucho, anda a todos los feedlots, me dice, hay cada vez menos terneros, hay cada vez más novillos. Y los periodos de estadía en el feedlot tienden a alargarse. Hay un fenómeno que lo estamos viendo en Brasil, en Uruguay y en Australia, que cada vez más hacienda, en países que tienen una raíz pastoril, cada vez más hacienda pasa por el feedlot. El caso más impresionante es el caso de Uruguay, donde, no sé, de los novillos, ya por arriba del 25%, siendo que es un país que además tiene una marca, que es carne natural, carne a pasto, proviene del corral. Tema stock. ¿Por qué hablar de stock ganadero cuando ya tenemos los datos que de diciembre pasado, que se dieron a conocer creo que fue en marzo, que indicaban una caída importante en el stock ganadero, pero siempre con la idea de que en estos meses que han transcurrido, desde que conocimos ese dato, vamos a decir en números redondos, la faena ha caído tanto que se ha ubicado la faena y la mortandad por debajo de lo que es el haber del rodeo, que son las entradas, que es el destete. Al ubicarse por debajo del destete, cuando volvamos a cantar la hacienda, va a haber más hacienda. Hay datos, como de costumbre, que se anticipan, que son los datos de la provincia de Entre Ríos y de un distrito muy importante de Buenos Aires, que tiene muy buenas estadísticas. Lo reconozco además, que es el partido de Ayacucho, un partido que normalmente tiene 800.000 cabezas, un partido muy, muy representativo. Son varios partidos en uno solo. Es el partido con más población de stock total y de vacas de la provincia de Buenos Aires. En ambos partidos, en ambos distritos, en Entre Ríos y en Ayacucho, o la sumatoria de los dos, da menos stock, algo menos. Son datos provisorios, pero ya está prácticamente cerrada la campaña. Está 1 y pico por ciento menos de stock y da menos terneros. Y nosotros, como siempre decimos, vivimos de los terneros, no vivimos de comernos las vacas ni de comernos el stock, y si nos comemos alguna categoría, pues la tenemos que reponer. Los terneros es la producción genuina de un rodeo. Siempre lo cuento esto cuando los americanos dicen, si tengo que elegir, esto me lo han contado viejos oficiales de Luzda, si tengo que elegir un solo dato que me den de un país, pues no tengo más que un solo dato, denme el destete nacional, yo a partir de ahí empiezo a armar series de faena y de esto ganadero, ya lo voy a ir pergeñando. ¿Qué indicaría esto? Bueno, indicaría que en las mediciones de este otoño no se llegó, que era lo que se podía esperar, por otra parte, no se llegó a ver ningún cambio de tendencia, que en el corto plazo probablemente no lo veamos, y quizá lo veamos y moderadamente a fin de año. ¿Qué es el cambio de tendencia? Ya es clarísimo que hemos abandonado la liquidación, que estamos en un proceso entre equilibrio y retención básicamente porque con esta caída brutal de la faena del 10%,
y faenando, como parece que vamos a faenar 12 millones 2, 12 millones 3, esos números están bien por debajo de lo que genera el stock. O sea, estamos tranquilos que estamos gastando menos plata que la que tenemos en la caja de ahorro, como siempre se dice. El stock ganadero da una tasa de extracción de equilibrio que es superior a la observada este año. O sea que vamos por el buen camino, pero yo diría que muy lentamente lo que se está viendo en otros países, y bueno, sí, ¿por qué copiar? Porque es impresionante cómo se está dando en otros países el mismo cambio de fase del ciclo, pero especialmente en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que se está dando es que el ciclo de liquidación sin ninguna duda se terminó, con una caída muy fuerte, cuando digo muy fuerte es caída del 11% en la faena de vacas con respecto al año 24 y del 18% con respecto al año pasado cerró 18% abajo la faena de vacas. En el 24 un 11%, en el 25. Y en lo que va del año estamos 16% abajo en Estados Unidos, mercado que nosotros tenemos hoy con la cuota y la supercuota. Es un mercado muy importante para nosotros y lo que se está viendo, o lo que están viendo es que los fenómenos climáticos, hay gran parte de Estados Unidos todavía bajo una seca gravísima. Las expectativas de los productores son más vale capitalizar este momento que seguir invirtiendo en animales y retener animales, o sea, aprovechar esto que siempre contamos, que cuando los precios son muy altos hay mucha gente que compra, pero hay mucha gente que aprovecha para salir. Y dicho sea el paso, una postilla chica, cada vez nos enteramos de más casos de productores que se animan, venden las vacas que tienen, venden los terneros o venden todas las haciendas que tienen y se le compran al vecino 100 hectáreas, 200 hectáreas. Hemos conocido operaciones en la provincia de Buenos Aires muy grandes de gente que se animó. Dice, esta relación entre el precio de la vaca o el precio del ternero con el precio de la hectárea vecina que sale a la venta, que no lo voy a tener posibilidad nunca más, que se lo voy a dejar a mis hijos, venden la hacienda y compran, son liquidación de lotes muy importantes de vacas. Y esto, ¿quién es el que está vendiendo en este momento? Está vendiendo uno, pero esto ya son muchos casos y cuando charlo con consignatarios y demás me cuentan de muchos otros casos que yo no conozco, de gente que vende no ya los terneros, sino las vacas para comprar campo, porque la relación, el ternero ya no vale $4.70 como valía en febrero o marzo, pero vale $4.30. Y es un precio que está 150% por encima del promedio de los últimos 10 años. Son precios excepcionales en dólares. Pero quiero decir de vuelta, volviendo al tema americano, los americanos están viendo que si hay una etapa de recomposición en Estados Unidos que le da música, Estados Unidos es muy importante para nosotros, muy importante para el mundo, es el segundo importador mundial. Bueno, lo que se está viendo es que todo va muy lentamente porque los productores prefieren capitalizar el momento o capitalizar sus explotaciones. Ahora con la seca de vuelta, lo que llaman tienen lo que llaman el síndrome de la seca, tienen grabado a fuego las pérdidas que tuvieron en los últimos años, recordando siempre que Estados Unidos, que es tan importante en el tema ganadero a nivel mundial, como comprador, como vendedor, a nosotros como compradores extraordinariamente importante, va a ser, ojalá que sea en los próximos años también, extraordinariamente importante, que tiene un déficit más pronunciado entre lo que vende al exterior de carne y lo que le compra el resto del mundo de carne y de ganado. Entonces, lo que se está viendo es que el proceso de recesión va muy lento, y dicen, este año no vamos a crecer. Bastante con que paramos la liquidación. Estados Unidos en algún momento, a mediados de la década del 70, yo recuerdo, yo empezaba a trabajar en ese momento, Estados Unidos tenía 135 millones de cabezas, tiene con suerte 88. Eso es una liquidación. Son 45, 46 millones de cabezas. Y lo que se ve es que por el envejecimiento de los productores, por la falta de créditos preferenciales, por el escepticismo, por la falta de recambio generacional, que es uno de los temas más importantes, está bien en Europa, en todos lados, ¿no? La retención que va a acentuar el problema de Estados Unidos, que cuanto más se retenga, menos vacas y toros va a haber en la faena, y menos vacas y toros en la carne magra, que es la poca carne frente a la enorme necesidad que tiene Estados Unidos de carne magra para mezclar con su carne súper grasosa para hacer hamburguesas, o carne picada que se pueda vender. Bueno, lo venimos explicando siempre. Mientras Estados Unidos esté en un proceso de
un proceso como este, que es más de equilibrio que de retención, uno piensa que va a pasar el día que entren en la retención en serio, porque gran parte de esa carne magra que necesitan para corregir su carne fuerte, sus recortes extraordinariamente o fuertemente grasosos, los famosos 50-50, más presión van a ejercer sobre el mercado internacional comprando lo que llamó el presidente Trump carne magra, genéricamente. Precios internacionales en un stand-by, están ahí, cayó el Hilton por debajo, hoy un Hilton bien pagado, estamos hablando de 19.500, se recuerda que hace pocas semanas, por eso esto está cambiando todo el tiempo, cambian las monedas, cambian las expectativas, la Unión Europea le ha puesto, ha hecho una disposición, deslistó a Brasil a partir del 1 de septiembre para vender carne en la Unión Europea porque dice que sus políticas no son confiables en materia de antimicrobianos. Ese es el lenguaje. A nosotros lo que nos cabe es que es Brasil, que vende anualmente unas 80.000 toneladas de peso producto de cortes, sobre todo congelados, menos enfriados, el mercado enfriado es un mercado nuestro. Si Brasil a partir del 1 de septiembre, que ya se sabe que para entonces ya va a haber agotado la cuota china, además va a estar interdicto prohibido en el mercado europeo. Vuelvo a repetir, Brasil vendió, o la proyección de lo que iba este año es a vender 80.000 toneladas de cortes enfriados y congelados en la Unión Europea. Por arriba de nosotros. Por arriba de nosotros. Ahí se va a generar una oportunidad extraordinaria para Uruguay y para Argentina, son los proveedores naturales de Europa. Sobre todo, va a faltar sobre todo más congelado que enfriado. Exportaciones de Brasil. 5 primeros meses del año, 16% arriba. Precio FOB, 25% arriba. Australia. Si Brasil está 16% arriba, entre Brasil y Australia son la mitad de la oferta mundial de carne, de las exportaciones mundiales. 16% arriba Brasil en los primeros 5 meses del año, 16% Australia en los 5 primeros meses del año. Siempre cuento que los que vienen detrás no están aprovechando, no tienen esos. Hay muchos países que han retrocedido en los últimos tiempos, se han quedado sin materia prima. Hay un grupo de países muy importante que no está siguiendo el ritmo de los que sigue la locomotora. Las dos locomotoras son sobre todo Brasil, pero también Australia. Australia, vuelvo a repetir, viene batiendo igual que Brasil, mes a mes su récord histórico. Decimos, bueno, ahora sí termina porque el mercado internacional, porque la situación internacional sigue siendo muy difícil por las monedas, por las intervenciones de Trump, por los aranceles que va a poner, por las disposiciones de la Unión Europea, por las cuotas chinas. Han pasado muchas cosas en un año. A nosotros en general no nos han perjudicado de lleno. Vamos a ver en el segundo semestre si llega a pasar que Brasil se cierra efectivamente el mercado por falta de garantías a la Unión Europea de políticas contra la utilización indebida de antimicrobianos. Y al mismo tiempo se le acaba, como dicen que ya se acabó Australia, estamos en junio, se le acabó la cuota. Brasil va a estar en un problema serio que va a tener cerrados 2 mercados importantísimos. ¿Qué es lo que se teme? Que todo ese enorme volumen, 140, 150.000 toneladas mensuales que se exportan a China, cuando agoten la cuota, y por supuesto que van a hacer el 55% fuera de cuota, no van a poner, Brasil va a redireccionar los cañones. La pregunta es, ¿a dónde va a ir con esa carne? Lo más probable es que vaya sobre todo a 2 opciones, al mercado americano y al mercado interno brasileño. Pero de cualquier manera, el mercado está lleno de distorsiones de los últimos meses que no sabemos cómo van a terminar. Mercado muy volátil, precios para la hacienda en la Argentina y en el mundo en los niveles más altos todavía, pese a que han cedido, pese a que han corregido, en los niveles más altos de los últimos 40 o 50 años. Demanda internacional muy firme, pese a todos los episodios, pese a las guerras, a las 2 guerras, pese a los problemas, lo que se está viendo que va a traer la guerra de Medio Oriente. Desaceleración económica, desaceleración del comercio internacional. Pese
Pese a todo eso, el precio de la carne a nivel mundial, según FAO, bate un nuevo récord en mayo, precio internacional de la carne vacuna, y los volúmenes que estamos viendo en lo que va del año nos dicen que, pese a toda la opinión generalizada de que este era el año techo para el volumen de exportaciones mundiales de carne vacuna, este año va a volver a ser 400-500 toneladas. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.